Bienvenidas, bienvenidos. Estamos una semana más que abrimos las puertas y las ventanas en Libremente por la Salud Mental. Desde Málaga, desde Color Comunitaria y a través de la red de emisoras de Onda Local de Andalucía, llegamos a más de 100 emisoras en todo el territorio andaluz. Más saludar a los compañeros de Radio La Parandilla, que también todos los domingos pues, o sábados nuestro programa también es uno de los programas de mayor audiencia. Hoy, amigas y amigos de salud mental, les tengo que decir algo. Vamos a intentar visibilizar a las personas con trastornos de la alimentación. ¿Por qué? Porque corren el riesgo de tener enfermedades mentales concurrentes, que por lo general ya saben lo que incluyen: depresión, ansiedad, trastornos por consumo de sustancias. Las personas con trastornos de la alimentación también corren un mayor riesgo de suicidio. Un mayor riesgo y unas cifras altas, pero que no se visibilizan. Hoy intentaremos en este programa visibilizarlo, porque es fundamental tratar cualquier afección concurrente como parte del plan de tratamiento, sobre todo en salud mental. Para ello, amigas y amigos de toda Andalucía, vaya a conocer el trabajo que se hace en una tierra que yo le tengo mucho cariño, y vamos a hablar de las mujeres al poder, que me gusta eso y me encanta cuando en un programa todo lo que hay en mujeres. Sin embargo, hoy mi compañera Pilar Martínez no puede estar aquí, bueno, porque se le han complicado las cosas y me ha dejado solo. Pero estoy muy bien acompañado y nos vamos a ir hoy a la Comunidad Valenciana. Allí vamos a hablar con 5 mujeres. Una de ellas yo les voy a ir comentando e inmediatamente voy a pasar a hablar con ella. Una de ellas es María José Goñi Jordán, psicóloga, máster en trastornos de la conducta alimentaria, que nos puede aportar muchas cosas. Vamos a hablar con Andrea Granados, creadora y alma del proyecto Princesa, una propuesta que nació desde el arte para dar voz, apoyo y visibilidad a los trastornos de la conducta alimentaria. Nos va a comentar qué es ese proyecto y los beneficios que está obteniendo la gente con ese proyecto. Vamos a hablar con Cristinica Gómez, escritora, correctora, periodista, autora de Puta Locura. Además, con todo nos va a explicar bien qué significa este libro que escribió, ¿no? Y además, tengo que decir que Cristinica Gómez es paciente recuperada de anorexia nerviosa, a la que yo le mando mi más sincera felicitación de ver a alguien siempre que se recupera de cualquier enfermedad de salud mental. Vamos a hablar con Ángeles García. Ella es tía de Ángela Pozuelo, una compositora y percusionista profesional que falleció en 2022. Hablaremos de un tema musical cuando llegue el momento, que seguro que el tema musical les va a encantar. Y por último vamos a hablar con Concha Martínez. De Concha Martínez yo tengo que decir que nadie me ha comentado nada. O sea, de todo el mundo tenía aquí una pequeña chuleta, menos de Concha. Pero ella, supongo que ella pues nos dirá algo. Precisamente vamos a empezar por ella. Bona vesprà, bienvenidas las 5. Concha, voy a empezar contigo para que nos diga en representación de qué o qué haces tú por visibilizar esta enfermedad de conducta alimentaria. Bueno, buenas tardes, Paco, muchísimas gracias. En realidad yo estoy aquí un poco en versión honorífica, podemos decir, porque realmente yo sobre todo trabajo temas de prevención del suicidio, soy fisioterapeuta y una activista de la salud mental, pero coincidimos la tía de Ángela, Ángeles García y yo, en un grupo de duelo de muerte por suicidio, y entonces a partir de ahí pues nos hemos vinculado. Y es imposible cuando sabes del alto índice que hay de chicas jóvenes afectadas por esta enfermedad, que lamentablemente desemboca en muchísimas ocasiones en una muerte por suicidio porque no ven su sufrimiento de ninguna manera ni atendido ni paliado. Y en ese túnel en el que se entra, ¿no? Cuando
cuando el sufrimiento es tan grande, hay algunas personas que, bueno, pues llegan a esa, digamos, solución que no tiene vuelta atrás, ¿no? Entonces, en este encuentro que tuvimos Ángeles y yo, pues bueno, somos como almas gemelas que la vida nos ha puesto en este camino y vamos a compartir y apoyar a Rafa Martínez, que es el gran impulsor de esta iniciativa desde hace 4 años, y su mujer Dolores, padres de Isabel, una niña también que se suicidó. Y bueno, la vida nos puso juntos en este camino y colaboro desde hace 4 años con todos ellos. Yo ya aprovecho para preguntarte algo que está ahí, ¿no? ¿Por qué cuesta tanto visibilizar este problema de trastorno de la alimentación, un problema de salud mental que es muy grave? ¿Por qué cuesta tanto visibilizarlo? Te voy a hacer una pregunta a ti, Paco. Tú imagínate, en esta sociedad, ¿vale? Ahora te ven tus amigos que hace mucho que no te han visto y una de las cosas que suelen decir es, ¡ay, qué guapo te veo ahora! Mira cómo has bajado de peso. O sobre todo si eres mujer, ¡ay, nena, pero qué bonita que estás! ¿Cómo se te nota que te has puesto a dieta? Estas frases que parecen intrascendentes, ¿cuántas veces se dicen? ¿Qué peso tiene el cuerpo? Y sobre todo el cuerpo de las mujeres en esta sociedad. Y si supiéramos y entráramos ahí en una reflexión muy profunda, Paco, que es el objetivo que tenemos en estas jornadas, ¿no? No quedarnos en la superficie, no quedarnos solamente en la reivindicación, sino en ir un poquito más allá y que todos nos planteemos realmente si no hay un estereotipo, si no se rende pleito y cortesía al cuerpo de las mujeres, si no se entra en un canon de belleza ya como que no te admiten, como que uno se siente juzgado. Hay tanto ahí que explorar. Ese es nuestro objetivo. Hablaremos de esa jornada que se va a celebrar este próximo fin de semana en Valencia, el Día Internacional de la Lucha contra los Trastornos de la Conducta Alimentaria. María José Goñi, Jordan, como psicóloga, tienes un máster en trastorno de la conducta alimentaria. ¿Es posible tratar con éxito el trastorno de la alimentación o es muy complejo? A ver, buenas tardes, Paco. Buenas tardes a todos los oyentes, a mis compañeras esta tarde, que tengo la suerte de prácticamente conocer a todas. Y a ver, por supuesto, se pueden tratar los trastornos de conducta alimentaria, pero mira, como ha dicho mi compañera Concha, nos enfrentamos a muchos problemas, ¿vale? Para empezar a hablar de estos trastornos, estas enfermedades de salud mental tan graves. Mira, el primero sería el gran estigma, ¿vale?, que tienen, que aquí con las jornadas y con nuestro trabajo desde AFEM Altiplano, mi compañero José Nolasco, como han dicho Rafa, Dolores, Ángeles, Monse, en fin, todos, Cristinica con sus libros, cada uno pone su granito de arena, ¿no? Se pretende derribar un poco lo que es el estigma. El estigma de salud mental es muy grande y eso es lo primero que hay que intentar derribar. Pero luego contamos con muchos más problemas, la falta de información. Yo cuando con mi compañero José Nolasco y yo entramos a dar charlas en colegios, ¿vale?, sobre todo adolescentes, que es la edad donde la prevalencia de estos trastornos es mayor, nos enfrentamos a una falta de información enorme entre ya no el alumnado, porque dice, bueno, son jóvenes y a lo mejor si tienen entre 12 y 16 años podemos entender que no sepan lo que es un trastorno de conducta alimentaria, las siglas serían TCA, pero siempre me insisten, explica qué es un trastorno de conducta alimentaria. Muchas personas lamentablemente desconocen lo que es un TCA, ¿vale? La falta de información también es algo que es muy importante porque personas adultas me han dicho, pues un problema en el estómago, ¿qué va a ser? Digo, ¿en el estómago? Es un problema de salud mental. Y a día de hoy son patologías mentales complejas muy graves, ¿de acuerdo? Entre las cuales están la anorexia nerviosa. Bueno, tenemos ahí los tipos
Claro, podríamos estar hablando de todos los trastornos y necesitaríamos 2 horas para explicarlos, ¿vale? Pero son 7 los principales. Solamente los voy a enumerar porque los oyentes sepan que un trastorno de conducta alimentaria es un trastorno de salud mental, ¿de acuerdo? Por orden empezaríamos la anorexia nerviosa, es el trastorno más grave. Tenemos la bulimia nerviosa, tenemos los TCANE, ¿vale? Tenemos el trastorno por rumiación, pica, tenemos el ARFID o TERI, que son los trastornos evitativos, restrictivos de la ingesta, que también, todos ellos son la batería, el trastorno por atracón, todos ellos son trastornos de conducta alimentaria, todos tienen mucha importancia, todos se traducen en un malestar enorme para el paciente. Y como ya sabemos, si no hay salud, porque podemos tener la salud, es un compendio de salud física, psíquica y social. Pues un trastorno de conducta alimentaria se nos lleva todo por delante. Esto es muy importante saberlo. Nos va a afectar físicamente, psicológicamente, no digamos, y socialmente nos va a aislar. Entonces hacen falta recursos y hace falta luchar para, lo primero, información, derribar estigmas y, por supuesto, hay tratamientos muy buenos en los cuales no hay inversión, no hay recursos. La salud mental, por mucho que oigamos en la televisión, en los medios de comunicación, que cada vez hay más medios, hay muy pocos medios. Mi compañero José y yo siempre decimos que es el último vagón del tren de la sanidad. No se pueden tratar como otros trastornos. Aquí podemos leer el interesantísimo libro de Cristinica, donde ella, hace una explicación magistral de lo que es su experiencia con la anorexia, y ella es ingresada en una planta de todo tipo de trastornos, ¿vale? Los TCA son trastornos tan complejos y específicos que se deben de tratar de otra forma. Hacen falta especialistas, medios, información, en fin, no me voy a cansar de decir esto, porque esto es lo que va a prevenir las horribles cifras que tenemos de 3% de suicidio, 9,6% de cronicidad. A día de hoy hay 70 millones de personas afectadas con algún tipo de TCA en el mundo. Es una barbaridad. Sí, la verdad que Con tienes esto quiero dar una pincelada porque esto es muy largo. Son Sí, principalmente de adolescencia, pero pueden debutar en cualquier momento del ciclo vital. la verdad que es muy duro y volvemos Muy a algo que siempre comentamos, ¿no? Falta de recursos, se hace falta muchos recursos. Yo no sé si en la mucho. Comunidad Autónoma de Valencia tenéis más suerte que aquí en Andalucía, la salud mental está mejor financiada, no lo sé. Bueno, lamentablemente no es así. A ver, a nivel estatal se cuentan con 11 camas en el Hospital La Fe. Ahora, como hubo un incendio, creo que hay algunas camas y precisamente son las de trastorno de conducta alimentaria las que se han cerrado. Esto es muy poco. Yo he tenido la suerte de colaborar con el CTA. Es un centro privado, ¿vale?, de trastorno de conducta alimentaria que afortunadamente la Generalitat Valenciana lo que está haciendo es derivar casos a este centro privado. Funciona bastante bien. Rafa lo dice mucho y tiene toda la razón. A ver, una unidad para trastorno de conducta alimentaria con hospitales de día se pueden tratar los casos no demasiado graves, ¿vale? Entonces, hacen falta camas y mesas y nutricionistas. No hace falta una aparatología demasiado cara para ayudar a este tipo de pacientes. Esto debe de llegar. Se deben de conseguir recursos de una manera o de otra, porque han aumentado un 22% los problemas de TCA. Por favor, se necesitan recursos. Sí, la verdad que sí. A ver, Cristinica, tú como escritora, como periodista, buen día te se ocurre escribir puta locura. Primero te tengo que felicitar porque
gracias a Dios, superaste una anorexia nerviosa y eso quiere decir que si se tiene fuerza de voluntad y ayuda, se puede hacer. ¿Qué reflejas tú en Puta Locura, Cristalica? Bueno, hola, encantada de estar aquí con todos visibilizando esta causa. El libro se llama Puta Loca, ¿vale? Y Puta Loca es mi experiencia como paciente en una unidad de psiquiatría. Yo soy paciente de TCA, recuperada, pero tengo esa suerte y lo que narra el libro es mi experiencia como paciente. Estuve 4 meses ingresada, como ha dicho en una, María José, en una UTP, que es una unidad de trastornos de la personalidad. En mi caso en Aragón, porque yo estoy en Zaragoza. Yo tengo raíces valencianas, pero estoy en Zaragoza. Y bueno, es una unidad pues un tanto atípica, yo creo, en el que los TCAs estamos con otros tipos de trastornos mentales, con bipolaridad, agorafobia, trastornos límites y demás. Cuando yo estuve ingresada, que ya hace unos años había 2 plazas para el TCA y ahora lo han tenido que aumentar a 4 por lo que decimos, en todas las comunidades hay más casos y cada vez más jóvenes. Yo estaba en la unidad de adultos, porque yo, aunque sea una enfermedad que se relacione más o se inicie más fácilmente en la adolescencia, yo cuando me diagnosticaron tenía 26 años. Entonces ya no cumplía el perfil. O sea, tienes razón, María José, en que esto afecta a cualquier edad. Más adolescentes, claro, porque tienen menos herramientas y la presión social a esa edad y física es muchísimo mayor. En este caso, tú has pretendido en Puta Loca visibilizar esta enfermedad mental, ¿no? ¿Crees que, no sé, te se quedó algo que transcribir en el libro? Hubiera sido, no sé, después de escribirlo, ¿crees que los objetivos que te habían marcado los puedes cubrir perfectamente con la venta del libro? Me refiero Uy, con la a venta, objetivos la de verdad es que va, no, que me refería, perdona, sí, a ver, a visibilizar sobre todo. sí, sí, no, eso muy por encima de mis expectativas. O sea, realmente yo escribí la novela para intentar explicar a mi entorno cómo me sentía yo, o sea, desde un punto de vista un tanto egoísta, ¿no? En el sentido de yo necesito que vean mi versión de la enfermedad, porque no tiene nada que ver la del paciente con la de los familiares. Tan dura la una como la otra. O sea, no, son enfermedades muy largas en el tiempo y muy difíciles de acompañar y de sobrellevar. Entonces, mi objetivo era explicarle sobre todo a mis padres y a mi entorno por lo que yo había pasado y luego reflejar pues que la locura, ¿no? El concepto que yo tenía de anorexia, hay una desinformación brutal. Yo no sabía realmente lo que era una anorexia. Yo ingresé pensando que todos estaban más locos que yo en esa unidad y que yo ahí no pintaba absolutamente nada. Y sin embargo, allí me di cuenta en esos 4 meses de que ninguno estaba loco, que independientemente del trastorno, somos personas pues con una serie de problemas, falta de gestión de enfermedad, o sea, falta de gestión emocional, perdón, y que todo es tratable. O sea, es que el concepto que yo tenía de TCA o de locura no se asimila para nada a la realidad. Entonces, con el libro intento que todo el mundo se aproxime a los distintos tipos de trastornos, sobre todo a la anorexia nerviosa, que es lo que yo padecía, lo que yo sentía, cómo fui evolucionando poco a poco, las terapias que se aplicaban en la unidad, lo que a mí me sirvió, lo que no, la conversación con una enfermera, o sea, la realidad, porque yo sí que cuando estuve ingresada escribía día a día. Entonces yo después pude plasmar todas esas vivencias poco a poco. Entonces, yo pienso que sí, que el libro consigue por lo menos visibilizar mi realidad, que creo que es la de muchas pacientes y muchas familias. Entonces, súper importante que llegue la información y que llegue de manera veraz, Eh, eh, porque yo el concepto que tenía de esta enfermedad no era el real. sí, claro, por supuesto. Tú precisamente has contestado mucha falta, hay mucha desinformación, pero, por ejemplo, esta Puta Loca, cualquiera que nos esté oyendo o viendo y diga, bueno, me gustaría comprarlo, ¿lo puede comprar en cualquier librería
¿O hay sitios donde se puede comprar y sitios que no? Sí, a ver, en lo que son las grandes librerías como Snack, Corte Inglés y tal, es así porque están en la base de datos en toda España y no hay problema. Sino en la editorial, que es Imperium Ediciones, o contactando conmigo sin ningún problema. Yo soy Cristínica Gómez en redes sociales, en el email, en las jornadas del próximo sábado, que van a estar súper interesantes, ahí también estaré. Y bueno, hay maneras. O sea, si pones en Google Cristínica Gómez puta loca, Llega. existen distintas maneras de conseguirlo. Vale, perfecto. Vamos a continuar. Vamos a conocer ahora a Andrea Granados, creadora y alma del proyecto Princesa. Yo creo que este proyecto es una propuesta que nacía desde el arte para dar voz, apoyo y visibilizar los trastornos de la conducta alimentaria. Cuéntanos, Andrea, bienvenida. Bueno, Y hablando del proyecto Princesa, evidentemente. bueno, pues como has dicho, nace desde el arte. Fue un proyecto que inicié cuando estaba estudiando fotografía artística como proyecto final. Y es en 2013 que empiezo un poco a investigar. Tenía un poco de conocimiento, bueno, pues el conocimiento más superficial que se puede tener sobre anorexia, bulimia, pero sí que me llamaba mucho la atención y empiezo a investigar y doy con blogs que se llaman Princesas Anemia, que hacen apología a estas enfermedades. Y me sorprende que hay muy poca información, pero sin embargo sí que había mucha información que fomentaba estos trastornos. Y ahí es donde empiezo a dar un poquito de visibilidad, a intentar acercar un poco de información sobre esto y de la peligrosidad que se esconde tanto en redes sociales, que también pasa a día de hoy, como en Internet. Poco a poco voy trabajando con personas que participan, que padecen trastorno de la conducta alimentaria, y empiezo a ver la multitud de casos y que no todos son iguales, sino que hay muchas diferencias también y que hay mucho tipo de persona, que ahí es cuando un poco como que se empieza a destapar que no solo es una enfermedad de adolescentes, como comentaban, sino que también es de personas adultas y que al final tampoco es solo de mujeres, que también hay hombres. Y descubriendo todo esto, empiezo a ver como necesidades que hay, sobre todo la necesidad de exponerse, de hablarlo, de visibilizarlo, las propias personas, y también el dar información que sobre todo motive en la recuperación o que, como decía Cristínica, ¿no? Que las familias entiendan también lo que están pasando, porque muchas veces se queda como con una parte pues muy banal de lo que son estas enfermedades. Entonces, a partir de 2018 empezamos a divulgar a través del blog que tenemos en la página web de proyectoprincesas.com, y poco a poco vamos haciendo como la unificación de personas interesadas en este tema, tanto profesionales como personas recuperadas, personas que lo están sufriendo, y también artistas que les mueve la causa. Poco a poco vamos haciendo esa unificación que nos ha hecho pues, a día de hoy ser una gran referencia a la hora de la visibilidad, ¿no? de estos trastornos. Hemos hecho pues diferentes acciones, todo con la intención de eso, de visibilizar y sobre todo poder prevenir, porque cuanto más conocimiento hay, es más fácil poder prevenir estas enfermedades. La verdad es que es un trabajo encomiable. Por cierto, este próximo fin de semana, en la jornada de Rompiendo el Silencio, vas a hablar de ese proyecto Princesa, ¿no? Eso es, sí. Hablaré bueno, de todo lo que me ha enseñado este recorrido, ¿no? Que al final es mucho. Ahora mismo trabajo en un libro donde, pues como decíamos, desde el arte, a través de la fotografía, de todas las sesiones de fotos que he hecho a personas bueno, que se han prestado y que han querido participar a través de su testimonio, perdón, y de su imagen, sobre todo para romper esos estereotipos corporales que muchas veces hay como un prototipo físico de una delgadez extrema o de una gordura. O sea, hay como unos prototipos que desde el principio es lo que he intentado también un poco romper a través de la fotografía, ¿no? Y eso Muy, es un poco lo que, bueno, pues al final mostrar todo esto para, bueno, romper el silencio, romper prejuicios, estereotipos y clichés que siempre acompañan a estos trastornos. sí, seguramente muy importante para que este estigma que rodea todo esto vaya desapareciendo, aunque está Ujú. costando demasiado, más de lo previsto. A ver, Ángeles García, aquí entramos en un tema que a mí me encanta, es la importancia de las familias de las personas que sufren estos trastornos. Y yo siempre digo que en la salud mental de la familia es muy importante porque la familia puede ayudar muchísimo a, no sé,
en el tratamiento de ese problema de salud mental. Y ahí Ángeles García, que eres tía de Ángela Pozuelo, compositora, percusionista y que desgraciadamente falleció en el 2022. ¿Qué importancia tiene Ángeles para vosotros, para la familia, cuando alguien pues tiene un trastorno de salud mental por este tema que es la conducta alimentaria? Agradeceros la difusión de las jornadas, la visibilidad que nos dais, porque con ello estáis colaborando en nuestra causa y en nuestro propósito. A ver, Paco, la importancia de las familias, yo creo que es fundamental el proporcionar ese apego seguro, ese apoyo incuestionable. Es fundamental el amor que sentimos por esos seres tan maravillosos. O sea, a nosotros se nos ha ido la luz de nuestra existencia. Pero no es suficiente ese apoyo familiar. Hacen falta, como han comentado mis compañeras, hacen falta una serie de recursos. Hace falta que las familias sepan dónde acudir. Ayer mismo una amiga me preguntaba, me hablaba de una compañera que tenía una hija en esa situación y que estaba realmente mal y no sabía qué hacer. Y yo, lamentablemente, que estoy aquí, no sabía dónde dirigirla, porque sé que incluso, por supuesto, en la sanidad pública, olvídate, como han dicho mis compañeras, 10 camas en Valencia, 100 en todo el estado. Pero aparte, en los centros privados están desbordados. Las cifras hoy en día son alarmantes. Entonces, ni las personas que están padeciendo la enfermedad pueden acceder a esa ayuda, ni las familias podemos acceder no ya a la ayuda, ni siquiera a una información fiable, oficial, que nos dé herramientas, que nos proporcione herramientas para saber cómo lidiar con un trastorno de conducta alimentaria. Cuando estamos hablando de los estigmas, estamos hablando de que existe una falta absoluta de información y de formación. O sea, nosotros no encontramos profesionales formados a los que acceder fácilmente. Y sobre todo, bueno, para la mayoría de la población de forma gratuita, porque hay quien puede costear unos profesionales privados, pero ni siquiera eso te asegura que estén realmente formados. Yo a María José la he oído comentar que en la carrera nunca tuvieron información de esta enfermedad mental. Entonces, si no hay profesionales formados, si no tenemos información fiable al alcance, quiere decir que el estigma social, esa idea errónea, ese juicio que minimiza, ridiculiza e incluso culpabiliza de la enfermedad a las personas que la sufren, va en aumento porque no hay información veraz. Entonces, si tú no tienes información, lo que acabas pensando es lo que socialmente se ha aceptado, que son niñas que, bueno, que quieren estar a la moda, que quieren llamar la atención, que se han obsesionado con su cuerpo, o sea, y se va al síntoma, pero no se trata realmente en la causa, que es una enfermedad mental, es un trastorno que realmente provoca un sufrimiento enorme a esas personas y a las familias, a las personas que las rodean, ¿no? Y un desamparo total porque no saben dónde acudir. ¿Qué es lo que ocurre cuando existe ese estigma y ese señalamiento de la enfermedad y de las personas que la sufren? Que esas personas van a intentar siempre esconder los síntomas, van a evitar hablar de su enfermedad, van a sentir miedo al rechazo por parte de los demás y eso va a acabar produciendo que haya un retraso en la búsqueda de la ayuda, con lo cual la enfermedad se va a intensificar, va a aumentar el riesgo de complicaciones y se va a dificultar muchísimo la recuperación. No sé. Onda local de Andalucía. Y aquí, hoy tocando un tema muy, muy importante de salud mental, es uno de esos temas que apenas se habla, que no se visibiliza, que arrastra con el estigma de las demás enfermedades de salud mental, que son muchas, pero este quizás es uno de los menos conocidos y teníamos que hacer un programa y no será uno, van a ser varios, porque queda mucho que hablar y que visibilizar de esta enfermedad.
Gracias a, bueno, pues a que el próximo 29 de noviembre, con motivo del Día Internacional de la Lucha contra los Trastornos de Conducta Alimentaria, se va a celebrar en Valencia la 6ª jornada de lucha contra el TCA, rompiendo el silencio. Pues el objetivo, ¿cuál es? El más importante de todo, visibilizar esta enfermedad y concienciar sobre el sufrimiento al que se enfrentan pacientes y familiares. Y en este caso a mí me gustaría, Concha Martínez, con tu experiencia, ¿el familiar sufre tanto o más que la enferma o el enfermo? A ver, yo creo que quien más sufre es el propio enfermo, ¿no? La propia enferma. Lo que pasa que, claro, la familia está acompañando ese proceso muchas veces sin herramientas, sin información, haciendo lo que puede, y cuando lamentablemente el final es tan complejo y tan duro como es la pérdida del ser querido, el sentimiento de culpa es algo que arrasa con el familiar que se queda. Y entonces el objetivo de estas jornadas es que por favor nos demos cuenta que esto es un tema social, que hay que visibilizarlo, que nos tenemos que comprometer, que nos tenemos como sociedad que reflexionar sobre qué modelos estamos ofreciendo, romper tabús, generar espacios seguros para que tanto familiares, pacientes afectados, agentes sociales que pueden intervenir teniendo por lo menos la información de que esto tiene solución, pero hay que pedir ayuda, hay que hablar de ello, hay que visibilizar. El trabajo creativo de Andrea me parece una propuesta tan interesante porque yo estoy horrorizada de las estrategias terapéuticas que actualmente se utilizan con este tipo de pacientes. O sea, ayer me encontré a un padre que yo conocía desde hace mucho tiempo y me dijo que su hija desde los 13 años y tiene 21 está en tratamiento. Y el tratamiento consiste en ingresar en unidades de psiquiatría y como privilegios les dejan salir un par de horas al día si ganan peso. ¿Estamos locos? Yo apuesto porque hay que abrir la investigación, hay que generar nuevos tipos de terapia y nuevos enfoques, porque desde luego la contención y la represión no me parece un buen método. Eso es lo único que puedo decir. Y que las familias, por supuesto, hay que abrir espacios para escuchar, la escucha activa. Hemos de cuestionar muchas veces el tipo de crianza que tenemos en las familias, ¿no? Y sobre todo cuestionar también un poco el tipo de sociedad en donde estamos, ¿no? Y yo creo que es muy importante que os aproximéis el próximo sábado en el Centro Tres Naves Ribes, que por cierto quiero agradecer a Miguel Ángel Jordán, el director de este centro, y al Ayuntamiento de Valencia que nos lo brinda de forma gratuita para realizar estas jornadas. Eso me parece también muy importante, porque no hay espacios, y entonces tener la oportunidad de tener un espacio gratuito para poder generar estos encuentros de profesionales, familiares y personas afectadas me parece muy importante. Yo, sí, simplemente hay una cosa que se me viene a mí a la mente, Concha, tú como fisioterapeuta, realmente cuando una persona con este tipo de problemas de salud mental, como es el trastorno de conducta alimentaria, se va y la perdemos, la administración tiene mucha parte de culpa, la Generalitat Valenciana, de porque no ha sabido tratar el tema este. A ver, está claro que hay una responsabilidad enorme en la clase política, pero esa es una responsabilidad que en estos momentos yo invitaría, si hay algún político o política que nos esté escuchando, que solamente se pusiera, en vez de político, como padre o madre o tío o familiar de alguien que sufriera este trastorno. Porque tenemos la experiencia de algunos políticos que se han acercado a algunas jornadas que hemos hecho de prevención del suicidio porque les ha tocado en lo personal. Y ahí todo cambia. Hemos de esperar a que suceda algo así en nuestras familias, que a lo mejor lamentablemente es así, ¿no? Pero claro que los poderes públicos tienen responsabilidad. ¿Cómo no van a tener una responsabilidad social los poderes públicos? Ese es el principal objetivo. Lo que pasa es que sus objetivos de momento están en otros lugares. Y la sanidad, la salud, la educación,
La vivienda y el trabajo tendrían que ser los 4 pilares básicos, porque muchas veces estas familias o estas chavalas que se enfrentan a estas situaciones, ¿cuál es el origen? ¿De dónde viene ese malestar? Ahí es donde hay que ir. Ahí es donde hay mucho sufrimiento. ¿Generado por qué? ¿Dónde está el origen? Yo solo lanzo esta pregunta que en las jornadas intentaremos resolverlas. Supongo que sí. Y no estaría de más, siempre lo he dicho, bueno, los delegados de salud de cada comunidad autónoma que se preocuparan más por estas cosas. No sé, María José Goñi, tú como psicóloga y con ese máster en trastorno de la conducta alimentaria, supongo que habrá hablado más de una vez con el delegado de salud de la Generalitat Valenciana. ¿Qué os dice? Porque creo Pues que es muy mira, interesante conocer la opinión, ¿no? a ver, hay muy poca preocupación. Como ha dicho Concha, si no te toca un familiar, algún político que haya vivido algo parecido, se escudan en la desinformación, que ya sabemos que existe, en el estigma, porque cualquier enfermedad física va a ser apoyada. Una enfermedad mental ya no estamos hablando de lo mismo. Por eso me decanté por este máster, porque no se sabe nada. Yo acabé la carrera de psicología y di 10 folios o 5 folios, no recuerdo exactamente, de lo que es un trastorno de conducta alimentaria. Ahora que he dedicado 15 meses a piñón a esto, me doy cuenta que no sabía absolutamente nada. Es que necesitamos profesionales formados, necesitamos recursos, necesitamos tantas cosas, apoyo a los padres. Hay tratamientos que funcionan, por favor, en Europa se están instaurando, hay que acogerse a lo que funciona. Igual que las terapias de tercera generación en cáncer y demás, otro tipo de enfermedades, vienen muy bien los avances, ¿por qué en esta enfermedad no se aplican? Yo en el Niño Jesús en Madrid o en el Santa Cristina se están instaurando, por ejemplo, los tratamientos con ECBT, que son tratamientos basados en la familia. Dan resultado, hay que utilizarlos. Si tenemos herramientas que no utilizamos por desconocimiento, por falta de recursos, no estamos haciendo nada. Estamos intentando prevenir algo que se puede prevenir hasta cierto punto. Y me ha gustado mucho la intervención de Andrea. También hay que prevenir desde cuidado con las redes, cuidado con el bullying, son factores precipitantes de los TCA y de otros trastornos de salud mental. Cuidado con eso. Las redes, querer hablar de tallas imposibles, dar tanta importancia a la belleza, a la delgadez y no abogar por la salud y la felicidad, que es lo realmente importante. Hay demasiado trabajo, hay tanto trabajo por hacer, de verdad, que el 29 de noviembre, el día 30 es el Día Internacional de Trastornos de Conducta Alimentaria. Queremos poner entre todos nuestro granito de arena a ver si se visibiliza un poquito. Eso es lo que estamos intentando. A ver, Ángeles, tú querías decir algo, ¿no? Sí, quería, al hilo de lo que ha comentado María José, que a mí me parece un tema fundamental, quería ampliar un poquito esa reflexión, que me parece una reflexión necesaria cuando estábamos hablando de trastornos de conducta alimentaria, y es que el 95% de las personas enfermas de trastorno de conducta alimentaria son mujeres. Esa cifra es imposible que sea casual. Entonces, cuando estamos haciéndonos conscientes de esa cifra, tenemos que hacer una reflexión, y es que, aunque los trastornos de conducta alimentaria son una enfermedad multifactorial, no podemos olvidarnos del gran impacto que tiene la sociedad en la que vivimos. O sea, una sociedad que fomenta la cultura de la dieta, la obsesión por un cuerpo perfecto inalcanzable. Todos los medios de comunicación, redes sociales, publicidad, etcétera, nos muestran ese ideal que significa éxito, belleza y valía personal. Un ideal absolutamente erróneo. Ahora, cuando oigáis la canción que compuso Ángela, veréis que ella compuso esa canción para luchar contra ese ideal de belleza que tanto daño hacía. ¿Qué es lo que ocurre?
que esta presión ejercida sobre el cuerpo y sobre el ideal perfecto es muchísimo mayor sobre las mujeres. La presión que se ejerce es mayor sobre las mujeres. Eso va a provocar que cada vez haya un número mayor de niñas y de adolescentes que sufren la enfermedad y cada vez a una edad más temprana. Entonces, enlazando con eso, a mí me gusta hacer una reflexión y es que podemos hablar de los poderes públicos y no dejar de pedir más recursos, más atención, más ayuda, tener los mismos derechos que tiene cualquier otra enfermedad a ser atendida, igual que una cardiopatía o que un cáncer. O sea, el mismo derecho que cualquier enfermo a ser atendido. Pero aparte de eso, como sociedad, tenemos una responsabilidad enorme. Y es que poco a poco tenemos que ir rompiendo con esos estereotipos de belleza nocivos. Tenemos que ir valorando la diversidad, los cuerpos de todo tipo que hay. La máquina humana es una máquina con millones de años de evolución y es perfecta tal y como es. Y no reducir la valía de una persona al aspecto físico. Tenemos que educar en la autoestima y en el autocuidado. No otorgar el valor por la talla ni por el peso y hablar de la salud, del ejercicio físico como temas fundamentales para mantener la salud, no nuestro físico. Tenemos que cuestionar la cultura de la dieta, no normalizar los comentarios que hacemos continuamente en casa. O sea, continuamente estamos hablando de dietas milagrosas, de pérdida de peso. Tenemos que cuidar mucho los mensajes que damos en el entorno familiar y en el entorno educativo porque pueden crear muchas heridas. Y tenemos que promover referentes que sean positivos, lo que hemos comentado, modelos que sean saludables, no estéticamente aceptables. A Y ver, luego sí, termina. Y luego otra cosa, es cierto que nosotros no podemos sustituir a los profesionales, pero sí que podemos marcar la diferencia en el día a día de las personas que nos cruzamos por el camino y que sufren la enfermedad y de sus familiares, que es escucharlos sin juzgarlos, validar sus sentimientos y mostrarles nuestro apoyo, nuestro consuelo y nuestra compañía. Y sobre todo animarlos a pedir ayuda, acompañarlos en la búsqueda y no minimizar esa necesidad de ayuda profesional. Entonces yo creo que cualquier gesto nuestro de empatía o cualquier palabra de aliento a las personas que están sufriendo esta enfermedad puede aliviar mucho una carga terrible y terriblemente dolorosa. Por eso la importancia de las jornadas que hacemos, porque al final las personas que asisten son personas que de alguna forma no están solo presentes, sino que se comprometen y que se pueden convertir en agentes de cambio social, en transmitir un mensaje que reivindique el derecho de la enfermedad de los TCA a ser reconocida como tal, a tener ayuda y a tener apoyo y comprensión. Yo, precisamente en relación a lo que nos estaba diciendo, a mí me gustaría preguntarle a Cristinica Gómez si realmente tú vas a lanzar, me imagino, un mensaje de esperanza con tu testimonio como persona recuperada el próximo día 29, ¿no? Sí, tengo la suerte de poder ser el testimonio de esperanza. Yo ahora han pasado 10 años, considero que estoy recuperada del TCA, pues me he casado, he tenido 2 niños, o sea, llevo una vida normal, tengo esa suerte y quiero transmitir pues que se puede, pero se puede, como dicen mis compañeras, se puede con muchísima ayuda en un proceso de tiempo muy largo. Estamos hablando de una media mínima de 5 años de recuperación en un TCA, eso como poco. Y con medios que los públicos no son para nada suficientes. O sea, yo estoy a día de hoy aquí porque mis padres y mi marido me pudieron pagar sanidad privada, o sea, un psicólogo privado 2 veces a la semana durante años, aparte de psiquiatría y demás. O sea, que no, si hubiera sido por los medios públicos, no habría podido. O si en lugar de tener 26 años hubiera tenido, como está empezando a ocurrir, 13, 14, incluso 10 años, en Aragón este año ha habido 2 ingresos de niñas de 8 años por TCA. O sea, está bajando el nivel de edad muchísimo, que también lo vinculo, pues, presión social, redes sociales, pantallas, bullying. O sea, para mí está muy, muy, muy ligado. Y entonces yo, si no hubiera tenido
las herramientas que tenía con 26 años y solo hubiera tenido medios públicos, probablemente hoy tampoco estaría aquí. Entonces, soy un testimonio de esperanza, pero falta muchísimo por hacer porque no todos tenemos las mismas oportunidades. Ay, Dios mío, qué pena es que no les demos las mismas oportunidades a todo el mundo. Así el mundo funcionaría muchísimo mejor. Pero claro, el estigma que cae sobre la salud mental, tenemos que seguir dignificándola. Y en esta jornada de Rompiendo el Silencio se va a lograr y se va a conseguir. Andrea Granado, ¿qué vas a comentar? ¿Qué vas a contar? ¿Qué vas a decir en esta jornada de Rompiendo el Silencio? ¿Qué vas a visibilizar tú? Pues la verdad es que me gustaría visibilizar todo el trabajo que hacemos en Proyecto Princesas, que ha sido bastante importante a la hora de lo que hablábamos, ¿no? De la falta de información, pues dar difusión tanto a testimonios como también a información que no está al alcance de cualquier persona y que prácticamente tampoco se habla. Entonces eso es lo que me gustaría un poco pues acercar, que no quede solo en redes sociales o en la página web, sino también acercarlo a espacios como van a ser las jornadas, donde es importante dar esa seguridad y hablar sobre todo eso sin ningún tipo de prejuicio ni de tabú sobre este tema que es tan importante. Al final ayudar a reflexionar y sobre todo acercar pues testimonios como el de Cristinica me parecen súper importantes, ¿no? Porque durante mucho tiempo se ha hablado de que se cronifican, de que no es posible mantener una recuperación total y cada vez son más personas que se atreven a mostrar su vulnerabilidad y el dolor que han pasado y mostrar también que sí que se puede recuperar de un trastorno de la conducta alimentaria. Entonces, al final, pues mostrar esta realidad y también mostrar esperanza y apoyo a las personas que están pasando por esta enfermedad. La bellesa no es mesura per la talla d'una tenda. La bellesa no es reflex en un mirall o una etiqueta. La bellesa no es un canon que t'amarga l'existència. La bellesa no t'allunya de la vida, no és la reixa. Tot mirant-te per dins teu, et trobes suau i lleu. Ella et besa, et fa niu, un sentiment naixent i viu. La carícia amb mesura, ella balla dins la lluna. Abraça amb força i amb cura. La bellesa envoltant-me del no explora els secrets. La bellesa em deixa anar en aquest goig de llum tot ple. La bellesa és silenci en el volcànic serpentets. La bellesa un refugi de pirates mar i vent. Mira fora és la natura, inunda l'ànima, em fa pura. Embressol la macarona i la feblesa m'abandona. Ella em fa volar segura, canta onades de tendresa, abraça amb força i amb cura. La bellesa és mirar a l'horitzó de maig i estesa. La bellesa és la música en el cor que ompli la vida i tot ho besa. Mira fora és la natura, inunda l'ànima, em fa pura. Embressol la macarona i la feblesa m'abandona. Ella em fa volar segura, canta onades de tendresa, abraça amb força i amb cura. La bellesa.
Esperanza, acabamos de oír ahora mismo ese tema musical que compuso Ángela, y a mí me gustaría, que aunque se nos está terminando el tiempo, Ángeles García, este tema tan impresionante, ¿qué podemos decir de él? ¿Por qué se compuso? ¿Con qué idea? Y si esa idea está surtiendo efecto. Mira, Ángela desde muy pronto tuvo claro que había que visibilizar la enfermedad, ¿no? Para lo que comentábamos, para acabar con esa idea negativa que hay y para exigir los recursos necesarios. Ella siempre sintió muchísima soledad, ¿no? Sintió que la gente no entendía, no conocía, no sabía cómo podía ayudarle, no sabía qué decirle, no conocía la enfermedad. Entonces, esa canción la escribió en un momento en el que ella empezaba a tomar esa conciencia. Ella era música profesional, estaba acabando el conservatorio, era una percusionista brillante, pero aparte era compositora, ¿no? Y entonces puso como Andrea su arte al servicio de la que ella consideraba una causa necesaria y justa y que tanto le hacía sufrir. Entonces compuso varios temas. Este es un poco el que se ha convertido por unas cosas u otras en nuestro himno, y estoy segura que ella desde donde esté está absolutamente orgullosa y agradecida de ello. Yo también quiero decir que aunque no la veamos, ella está aquí y lo que sale por aquí lo está diciendo ella totalmente. Compuso esa canción en un día de lucha contra los trastornos de conducta alimentaria. Si no me equivoco, fue en el 2020, para visibilizar la enfermedad. En ella pues habla de esa idea errónea de belleza que se convierte en una cárcel, que se mide por la talla de una tienda y que hace tanto daño, ¿no? Y luego habla pues de todo lo que realmente es la belleza con mayúscula, que es lo que en el momento que se graba la canción teníamos alrededor. La canción se graba en Columbretes, en un lugar con una naturaleza espectacular y con el mar, que era su pasión, y habla de esa belleza que sana, no la belleza que enferma. Cuando algo nos hace enfermar, no es belleza, no es belleza. Bueno, luego tiene otras composiciones en las que habla de esa idea de autocuidado y de autocuidado para cuidar, para aumentar nuestra autoestima, para valorarnos, para crearnos con el derecho a ser unos seres bien tratados por la vida. La verdad que se me quedan muchas cosas en el tintero. Pues pedir el por qué, si hay tratamientos en Europa que funcionan, no los ponemos en práctica aquí. Más recursos se necesitan, más información se necesita, más investigación se necesita, y sobre todo hay que luchar contra el estigma. Y bueno, en Valencia, en esta jornada de Rompiendo Silencio, se va a visibilizar y se va a luchar contra este estigma. Yo me queda una duda y me gustaría, bueno, que me diese la oportunidad, pues el próximo mes, de hacer otro programa en el que comentemos lo que ha pasado en esta jornada y seguir dándole y visibilizando esto, si os parece bien. Daros las gracias por estar ahí y por haber compartido estos 55 minutos de radio. Gracias a vosotros, Paco. Muchas gracias por darnos visibilidad. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias. Nos vemos el sábado. Gracias, mucha suerte. Hemos llegado al final del programa y una vez más visibilizamos y una vez más queremos una salud mental digna y sin estigmas.